están? Bienvenidos a la Reserva Natural del Atico. Mi nombre es Juan Pablo Castro Molina y hago parte de la 9ª generación de la familia Molina Durán. Soy zootecnista de la Universidad Nacional de Palmira y en el año 2017 decidí vincularme laboralmente con la empresa familiar para trabajar en agricultura orgánica y ganadería sostenible y con la familia. Mi nombre es Enrique José Molina Durán. Soy zootecnista, hice una maestría en desarrollo sostenible con la Universidad Javeriana, la Fundación CIPAP, el Instituto Mayor Campesino, y estoy vinculado a la Reserva Natural del Atico desde antes de nacer. Este es un proyecto de vida que tiene ya la participación de 9 generaciones que han venido en cada una de las etapas a nivel generacional tratando de ajustarse a las necesidades. Desde 1780 inicia el proyecto en la Reserva Natural del Atico, que es la edad que tiene la casa en donde nos encontramos en este momento, y de ahí en adelante pues hemos venido muy comprometidos cada una de las generaciones en torno a un compromiso de una responsabilidad social y ambiental que es la que nos tiene detrás de un legado que hemos recibido de nuestros antecesores y sobre el cual pues tenemos una responsabilidad muy grande, no solo con la actual generación, sino con las generaciones que pueden venir posteriormente. La Reserva Natural del Atico inicia sus proyectos en donde las primeras generaciones tuvieron que incidir en todo el rol de la Guerra de la Independencia. Aquí nace el general Cabal, que fue el brazo derecho de Simón Bolívar hace muchos años, y juegan un papel protagónico en lo que hoy tenemos. Las siguientes generaciones asumen un entorno muy fuerte desde el punto de vista de la política, si tenemos en cuenta que la zona del Valle del Cauca, nuestro departamento, quedó muy golpeado después de las guerras de la independencia, y posteriormente las generaciones que nos han antecedido más próximas pues ya empiezan a trabajar el proyecto en el desarrollo agropecuario, ya con una incidencia en la producción de alimentos, seguridad alimentaria, hasta lo que tenemos hoy en día, que es cómo incidir frente a cambio climático, y bajo estas circunstancias es que venimos desarrollando las diferentes actividades que queremos presentarles en el día de hoy. Bueno, mi nombre es Carlos Hernando Molina Durán, médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas. Hago parte de la 8ª generación del proyecto de esta familia. Es un gusto volvernos a encontrar, así no sea en la presencialidad, después de 12 años de la gira técnica que realizamos en el año 2009. Y procuraremos durante este recorrido virtual pues hacer una actualización y de los parámetros, de los indicadores que se han venido dando a través del tiempo en el tema pues del desarrollo de la ganadería. Cada vez más convencidos, 12 años después, cada vez más convencidos que definitivamente la ganadería bajo esquemas agroforestales, bajo esquemas silvopastoriles intensivos, es la alternativa que permite precisamente poder luchar en un mundo donde los precios de los commodities cada vez son más bajitos, y la receta definitivamente vemos nosotros es cada vez ser menos dependientes de insumos, como lo estaremos viendo durante este recorrido. Es importante en esta introducción también hacer un reconocimiento a todas las instituciones, personas que han estado colaborando con el Atico en el desarrollo de este esquema, proyecto ganadero. Y entre esas instituciones, importantísimo hacer referencia a la Fundación CIPAP, que nos viene acompañando precisamente desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando iniciamos todo un proceso de investigación participativa y de aplicación de estrategias agroecológicas para el desarrollo de una ganadería y una agricultura
sostenibles en este predio que ya cuenta con más de 200 años en propiedad de la familia. Es importante, adicionalmente a eso, pues hacer un reconocimiento igualmente a todas las entidades con las que hemos venido estando acompañados y participando desde el punto de vista gremial, como es Procaña, en la parte de caña de azúcar, que asocia a los productores, Asocriollo, que es la entidad que asocia todo lo que hay detrás de la conservación, multiplicación y responsabilidad frente a nuestros recursos genéticos bovinos, colombianos, criollos. La red de reservas de la sociedad civil colombiana, de la cual hacemos parte de su origen. Igualmente a Cogancevalle y todas las entidades que desde una u otra manera pues han venido apoyando el proyecto a nivel regional y nacional. De otra parte, pues instituciones a nivel de la academia han sido un soporte muy grande. Este es un proyecto que ha venido creciendo de la mano de lo que son los procesos de investigación, y esa transferencia de tecnología que se ha venido haciendo durante tantos años ha tenido como elemento fundamental la información, todo lo que hay detrás de parámetros productivos, técnicos, económicos, ambientales y sociales que se manifiestan en lo que hoy en día hemos llamado el reto grande en poder articular la conservación con la producción. La Reserva Natural El Atico está ubicada en el departamento del Valle del Cauca, municipio del Cerrito, en un punto muy equidistante entre las dos cordilleras, occidental y cordillera central. Es una zona en donde la precipitación es relativamente baja, 700 a 750 milímetros en el año, y unas evapotranspiraciones muy altas, lo que hace que nosotros estemos en una zona de déficit hídrico. Por eso la importancia ahí, la relevancia que juegan los sistemas silvopastoriles, agroforestales y del árbol en general. Cuando uno habla de una empresa de 9 generaciones, pues lo que es la tradición oral, lo que es el legado que se ha recibido en cada una de las generaciones, pues es fundamental. Y la historia de la familia y la historia de la Reserva Natural El Atico pues juega un papel importantísimo, no solo en su conocimiento, sino en ese compromiso y responsabilidad que nos han dejado frente a lo que, como la generación que está asumiendo desde el punto de vista del rol administrativo y las decisiones, pues cómo podemos contribuir al cambio que requiere hoy en día el mundo frente a una producción más sostenible. Dentro de las especies pecuarias manejadas en la Reserva Natural El Atico, el proyecto de búfalos quizá es el más nuevo. Inicia en 1997, cuando llegan los búfalos por primera vez a la Reserva Natural El Atico, para establecer un proyecto en donde el búfalo esté articulado a la integración con las diferentes especies, especialmente el bovino en sistemas silvopastoriles, realizando una actividad cultural que es lo que hay detrás del reemplazo de las guadañas como componente de mecanización, que en los sistemas silvopastoriles era imposible introducirlos por las altas densidades de arbustos. Los búfalos tienen unas características de adaptación supremamente interesantes y que le dan un valor agregado cuando uno habla de la nutracéutica y de lo que es la producción orgánica. Encontramos en esta especie un recurso que no lo tiene ninguna otra especie pecuaria para la producción de alimentos orgánicos, por su rusticidad y por la calidad de sus productos cárnicos y lácteos. El búfalo, uno pensaría que no tendría nada que hacer aquí en la Reserva Natural El Atico, en donde tenemos déficit a nivel hídrico, si tenemos en cuenta que el búfalo es desarrollado y originario de zonas húmedas, de río y de lagunas. Simplemente aquí en la Reserva Natural El Atico tiene su nivel de participación por la gran cantidad de sombra que hay detrás de los sistemas de producción silvopastoril ganadero. Es ahí en donde adquiere toda la dimensión desde el punto de vista de adaptarse a un agroecosistema
de bosque seco tropical con déficit hídrico. Una de las características más interesantes que tiene esta especie es su alta eficiencia reproductiva. En el caso del atico ha servido para que el incremento del inventario haya dado la oportunidad de vincularse en negocios en compañía en otros departamentos. Por ejemplo, en este momento tenemos asociación con un ganadero en el departamento del Casanare y donde estamos logrando unos resultados muy interesantes, conociendo un ecosistema muy distinto al del Valle Geográfico del Río Cauca y aprendiendo de la mano de esta especie de cómo manejar diferentes especies forrajeras como el gramalote, que es la especie gramínea más dominante, digámoslo así, en las vegas del río Meta. El comportamiento reproductivo está cifrado en intervalos de entreparto de 12 meses. Estos animales tienen una rusticidad suficientemente alta que permite trabajar sin dependencia incluso de medicamentos, dado que la situación de ectoparásitos no los afecta. Ellos tienen una protección que va desde una piel bastante gruesa, pero también tienen un comportamiento muy interesante, que es estar colocando lodo en el dorso, que hace que se presente un efecto repelente sobre moscas y sobre garrapatas. Los búfalos tienen una concentración de bacterias y de hongos a nivel ruminal que le permite transformar forrajes de muy baja digestibilidad cargados de altas concentraciones de lignina, de celulosa, de hemicelulosa, y le permite transformarlos en productos de altísima calidad. En este caso podemos estar hablando que la carne de búfalo tiene unas condiciones muy interesantes desde el punto de vista de terneza, porque está infiltrada la grasa en medio de la masa muscular, y esta grasa tiene altas concentraciones de ácidos grasos insaturados que permiten pues dar a consumo humano un producto bastante saludable. Desde el punto de vista de la leche, podemos decir que tenemos una especie bastante eficiente también en el uso del forraje en transformación de leche, dado que produce una leche con una concentración de sólidos totales mucho más alta que la leche vacuna, la leche bovina. Nosotros podemos encontrar concentraciones de grasa en leche de estos animales que superan el 9% de grasa y que permite tener un rendimiento en la fabricación de quesos de altísima calidad, casi del doble de lo que uno podría conseguir con leche de vaca. Tenemos parámetros productivos con los búfalos de incrementos de peso del nacimiento al destete en macho de 850 a 880 gramos, alcanzando pesos de 270 a 280 kilos al momento del destete, y en hembras estamos en 260 a 265 kilos, con unas ganancias de peso que oscilan entre 800 y 850 gramos. Posterior al destete, bajo esta situación del manejo de los búfalos en la Reserva Natural El Atico, en donde no comen la mejor comida, sino que consumen el alimento que ya la otra especie fundamental como el bovino ha hecho el aprovechamiento del descope de la calidad nutricional más eficiente y de mejor calidad bromatológica, entonces se tienen unas ganancias de peso entre 580 y 600 gramos por animal día, hasta los machos al momento del sacrificio y las hembras hasta el momento del servicio cuando ya tienen edad y peso para monta. Estamos en un sistema silvopastoril muy interesante de la Reserva Natural El Atico, porque es una combinación entre lo que es sembrar una especie arbórea como la Leucaena leucocéfala y luego empezar a ver la colonización de otra especie arbórea que es el Guasuma humifolia o guásimo, conocido vulgarmente, gracias a todo el trabajo que hacen las aves en la multiplicación de esta especie. En esta zona, en la Reserva Natural El Atico, tenemos un nivel freático, o sea, un nivel de agua alto en el suelo, que hace que la leucaena no esté muy confortable
desde el punto de vista de su desarrollo. Este es un potrero que puede tener 20 años de establecido con leucaena leucocéfala, y posteriormente las aves empezaron a llegar, se perchaban en la leucaena, depositaban ahí el estiércol con semilla de guásimo y nos generaron un sistema silvopastoril incluso en línea, como lo pueden ver ustedes aquí, fruto de la dispersión de semillas realizada precisamente por las aves. Es muy interesante este sistema porque el guásimo es muy resistente a condiciones de nivel freático alto, a condiciones de seca, a condiciones de humedad. Podríamos decir que para las condiciones de trópico seco, caliente, como las que tiene la Reserva Natural El Atico, esta es una de las especies más interesantes en cuanto a rusticidad y tiene muy buen consumo por parte de los animales, como podemos ver ahora. Los sistemas hipopastoriles prestan muchos servicios, servicios ambientales, servicios desde el punto de vista productivo. En los servicios productivos podemos resaltar que en esa asociación de gramíneas con arbustivas y muchas de las arbustivas leguminosas, tenemos una fijación de nitrógeno atmosférico al suelo por parte de las leguminosas, que posteriormente va a ser utilizado precisamente por las gramíneas para mantener esta condición de suculencia, de digestibilidad y de presencia de niveles altos de proteína en las gramíneas. Aquí podemos estar hablando que las gramíneas pueden estar del orden de 12 a 14% de proteína en su composición. También es interesante resaltar la producción que se tiene en los sistemas hipopastoriles de otros elementos. Para uno mantener buena llegada de radiación de luz y calor proveniente del sol, se requiere un esquema de poda permanente e incluso de raleo en algunos casos de las arbustivas. Y en ese momento nosotros hacemos una clasificación, que salen productos que van destinados para el servicio de la finca, como puede ser posteadura, ¿sí? Pero también hay especies arbóreas que son de muy buena calidad y que tienen muy buenos diámetros que permiten utilizar madera para la ebanistería, para la construcción. Ya las piezas delgadas son utilizadas en la fabricación de carbón vegetal, como podemos ver en estas pilas. Este material es utilizado precisamente para la producción de carbón vegetal. Y dentro de las especies que estamos utilizando en el sistema silvopastoril intensivo en la Reserva Natural El Atico, tenemos especies tan interesantes como el Prosopis juliflora, que le llamamos vulgarmente algarrobo, mezquite, trupillo, pují, que termina siendo una especie muy interesante en la fabricación del carbón vegetal por su alta densidad, por sus concentraciones de taninos y fenoles que le permiten transmitir esas características de un olor y un sabor especial a los asados. Adicionalmente, por su densidad, el uso de este carbón es muy eficiente porque dura en la parrilla, dura en el asado bastante tiempo. Hablábamos de una empresa que tiene la participación de 9 generaciones y cómo se logran articular esas 9 generaciones desde el punto de vista empresarial. Pero no nos podemos quedar allí. Hay una preocupación muy grande frente al relevo generacional y lo que hay detrás de esa nueva generación de personas que tienen gusto, pasión y amor, afecto por el campo. Entonces nos encontramos con 2 personas
que están iniciando ese proceso de formación a nivel de la universidad. En el caso de Juan Camilo, que está haciendo la pasantía con nosotros aquí en la Reserva Natural Atico, y en el caso de David Alejandro, que viene de colegios del sector agropecuario y que hoy está haciendo los primeros meses de su experiencia aquí en la Reserva Natural Atico después de haber hecho su proceso de formación en el SENA. Entonces, para nosotros es muy importante en lo que es la propuesta de esas personas que adquieran esa dinámica y esa pasión en un entorno como estos, donde estamos hablando de relevo generacional, donde estamos hablando de regeneración natural y en donde la naturaleza nos está enseñando con sabiduría que a esto hay que apostarle. Entonces, para nosotros es muy placentero presentarles dos personas jóvenes y que ellos puedan comentarnos lo que es su pensamiento y lo que están viviendo aquí en la Reserva Natural del Atico. Mi nombre es Juan Camilo Cerón Velázquez, estudiante de último semestre de la carrera de zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira. La experiencia que tengo en el Atico ha sido muy placentera, es un lugar donde hago escuela todos los días, hago escuela de alta calidad. Tengo la experiencia en base a los grupos de investigación donde me he formado a lo largo de la universidad. El grupo de investigación más importante al cual he pertenecido con altas calificaciones en Colciencias, que es el grupo de conservación, utilización y manejo de recursos zoogenéticos, por el cual estoy aquí presente por medio de los nexos y las investigaciones que se han hecho. También en parte, desde tiempos atrás he tenido interés en realizar mis investigaciones aquí en el Atico. Por situaciones de pandemia, situaciones de paro no se pudo realizar, pero afortunadamente desarrollo aquí mi pasantía. Todo, como ya lo mencioné, todos los días aprendo. Voy expandiendo mi campo profesional y es un equipo humano muy importante que aporta cada día al crecimiento de nosotros como futuros egresados de la universidad y futuros profesionales del campo colombiano. Hola, buenos días, mi nombre es David Alejandro Salazar Ordóñez, tengo 20 años, soy de un municipio cercano aquí al Cerrito. Soy nacido en campo, criado en campo, mi estudio lo realicé en un colegio técnico agropecuario y forestal. En secuencia o en cadena seguí formándome en el SENA en una tecnología de producción ganadera. Realicé mi etapa práctica en otra empresa y el día de hoy estoy aquí en el Atico continuando mi aprendizaje cada día para seguir formándome en esta área de la producción ganadera. En cuanto a todo lo ambiental, agradecido aquí con todos los compañeros del trabajo. Cada día aprendiendo más, adquiriendo de los profes nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajo, con nuevas especies, la bovina y todo el sistema silvopastoril que se maneja aquí en la empresa. En un futuro pienso finalizar mis estudios, seguir estudiando, adquiriendo nuevos conocimientos y seguir agradecido aquí con los profes por todo el apoyo que nos brindan cada día. Esta es una experiencia que para la Reserva Natural Atico es muy importante si tenemos en cuenta el compromiso social que nos hemos propuesto hace muchos años, y es con respecto a la formación del talento humano y a esas generaciones que hoy en día están ávidas de poder tener oportunidades para trabajar en el sector agropecuario, en el sector rural. Y de esta forma también cómo nos integramos con la academia, que es otro de los elementos positivos que hablábamos en un principio, hacen parte fundamental de lo que ha sido el desarrollo de la empresa de la Reserva Natural del Atico. La raza lucerna fue una raza diseñada por el bisabuelo Carlos Durán Castro en el municipio de Ugala Grande, al norte del Valle del Cauca, en la hacienda Lucerna. Durante muchos años nosotros como familia hemos venido trabajando sobre este componente racial y llevamos más de 50 años de selección hacia leche. En principio el ganado fue diseñado con un doble propósito, y él utilizó la raza Holstein, el Artón del Valle y el Shorton lechero para darle, digamos, esa parte cárnica. Pero nosotros aquí en la Reserva Natural del Atico nos hemos encaminado más a la selección hacia un ganado más tipo leche, con unas características de adaptación muy buenas, como lo pueden observar: pelo fino, color rojo cereza y ganados muy prolíficos. Dentro de los parámetros que manejamos en la raza, son vacas que tienen intervalos entre partos de 12.8 meses, con lactancias de 305 días
aproximadamente con 3.200 litros, 3.100 litros. Y desde el punto de vista de plagas y enfermedades son ganados muy rústicos que soportan, digamos, las adversidades a las que nos está trayendo todo el cambio climático en cuanto a radiación y en cuanto a plagas de garrapatas, moscas. En cuanto a los parámetros de nuestra raza, pues tenemos que estamos destetando animales cerca de los 8 meses con planes de amamantamiento restringido, y los animales después de que salen de la sala de ordeño salen a pasto, agua y sal. En cuanto a las edades de servicio, tenemos animales que están llegando a peso de 350 kilos a los 24 meses, entre 24 y 30 meses, para parir más o menos de unos 36 a 30 meses. El manejo de garrapata en el atico es un manejo muy complementario, porque pues partiendo de la raza, que tenemos un componente criollo muy rústico con pelo muy fino, también nos hemos dado en la tarea de generar unas ayudas desde el punto de vista biológico con hongos entomopatógenos como el Beauveria y el Metarrhizium, y también estamos trabajando con las vacunas para la garrapata. En la Reserva Natural El Atico tenemos un esquema integrado para el control de ectoparásitos, especialmente garrapatas y mosca brava del ganado. El primer elemento que estamos utilizando es el elemento genético. Entonces estamos haciendo valoraciones de la incidencia de garrapata en los animales aproximadamente unas 4 veces al año. Nosotros tenemos una tabla de clasificación que según la población de garrapata calificamos el animal de 1 a 5, ¿sí? 1, muy poca garrapata o nada, y 5, un animal que tiene unos niveles de infestación bastante altos. Por otro lado, nos hemos, digamos que ido de la mano de toda la parte biológica también en el control de la garrapata, haciendo utilización de hongos entomopatógenos como el Beauveria bassiana y el Metarrhizium anisopliae. Estos hongos permiten disminuir drásticamente la población de garrapata en los animales, pero sobre todo disminuir la oviposición también de la garrapata en todo su ciclo vital. Adicionalmente, desde el punto de vista de la biodiversidad funcional, estamos utilizando la presencia de las aves. Tenemos unos aliados muy interesantes como el garrapatero, el milvago chimachima y la garza blanca. Estas dos aves son consumidoras por excelencia de la garrapata adulta en los animales y prestan un servicio muy interesante para bajar la carga de este ectoparásito a nivel de cada uno de los individuos. Por otro lado, tenemos digamos que el aporte de hormigas también. El Atico cuenta con 90 especies de hormigas. Una de ellas, la Ectatoma ruidum, está presente en el potrero, y cuando la garrapata cae y está haciendo su ciclo dentro del sistema, ella es capaz de consumir garrapatas inmaduras. Entonces hace que se rompan los ciclos de la presencia de este ectoparásito. Por otro lado, tenemos otro aliado muy interesante, que es el Coleóptero estercolero o cucarrón mierdero, literalmente como lo conoce la gente, lo conoce el ganadero, que tiene un papel fundamental porque en la medida que los animales están en estas franjas haciendo el pastoreo, también están defecando, están orinando, y este cucarrón se encarga de coger el estiércol fresco y enterrarlo a 20-30 centímetros de profundidad en unas bolas nido que pueden ser de este diámetro, generando unos canales para introducir esas bolas del diámetro del dedo, ¿sí? Entonces eso genera un proceso de descompactación y a su vez genera una incorporación rápida del estiércol a 30-40 centímetros de profundidad del suelo, y evita que se multiplique precisamente la mosca del ganado haciendo uso de esa materia orgánica que es el estiércol en el potrero. Por otro lado, tenemos la ayuda de la vacuna. En Colombia hay vacunas para control de garrapata, no para exterminio de garrapata. Nosotros entendemos que la garrapata es necesaria. Para nosotros, tener la biodiversidad funcional activa, para tener esa biodiversidad en el sistema completamente funcional, necesitamos alimento. Y en este caso, el alimento de la garrapata. Entonces no se trata de exterminarla. Y con estas vacunas lo que estamos haciendo es disminuir también los niveles de oviposición
estamos manejando unos niveles de garrapata en los animales, especialmente en la época seca, mucho más bajos que lo que manejábamos hace unos 15 años, con unos resultados bien interesantes. Hay otro elemento fundamental en el manejo integrado de la garrapata que tiene que ver con la genética. Nosotros, por hacer uso de una raza colombiana, la raza lucerna, pues tenemos el componente criollo incorporado. El Artón del Valle hace parte casi del 40% de la conformación de esta raza. Y eso juega un papel fundamental dentro de lo que es la rusticidad, no solamente a ectoparásitos, sino también a parasitismo gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos una situación explosiva de garrapata, también tenemos la alternativa y es el uso de una molécula química de la mitraz. Esta molécula química la venimos manejando hace más de 30 años y la estamos manejando hace más de 30 años sin encontrar resistencia por parte de la garrapata, precisamente porque el uso que se hace es estratégico, es puntual. Cuando nosotros determinamos que es indispensable la utilización de la molécula química con el propósito de bajar población de garrapata y favorecer la sobrevivencia de los animales en un momento crítico, hacemos el uso de esta herramienta. La utilización de esta molécula química por lo general siempre la hacemos asociada a los hongos que hablábamos anteriormente, a la Beauveria y al metarrhizium, con el propósito siempre de estar inoculando el hongo tanto en la superficie del animal como en los mismos potreros. Cuando el animal llega, se echa, está dejando precisamente el hongo en los potreros y eso tiene un efecto también interesante a través del tiempo. Podemos decir que todo este esquema integrado para el manejo, digamos para el control de la garrapata y de la mosca brava, se ha traducido en que la incidencia de enfermedades de hematozoarios en el hatico es muy bajita. Aquí encontrar animales afectados por anaplasma, por babesia, pues lógicamente que se tienen durante el año, pero son niveles muy bajos. En el caso de babesia podemos decir que se puede hablar de máximo 1 o 2 casos en una población bovina que supera las 650 cabezas en el hato. Entonces podemos hablar que efectivamente hacer un manejo integrado donde la garrapata es el protagonista, porque no pretendemos eliminarla, sino que la manejamos en niveles moderados para que el animal tenga un sistema inmune completamente activo, está dando resultados contundentes desde el punto de vista de incidencia de enfermedades por hematozoarios. Es importante reconocer el trabajo que se viene haciendo en torno a las mesas técnicas regionales de cada uno de los componentes raciales. Y es ahí en donde tenemos nosotros el privilegio en el Valle del Cauca de contar con el Banco de Germoplasma Artón del Valle, que lo tenemos aquí justamente en Palmira, en el Centro de Investigación de Agrosavia. Para nosotros es muy importante lo que se viene haciendo en torno a este recurso genético, porque el cambio climático nos está indicando que hay la necesidad de considerar estos recursos genéticos criollos para poder mitigar todos estos efectos adversos que existen en torno a cambio climático. Es así como hoy estamos desarrollando unos proyectos de investigación con Agrosavia, Asocriollo, la Universidad Nacional de Palmira y la Universidad Nacional de Medellín en torno a los genotipados que nos indican poder llegar a los genes del animal y poder determinar qué características de incidencia económica, de incidencia de adaptación y lo que hay detrás de riesgos de enfermedades o resistencia a muchas de esas enfermedades y calidades de carne y lácteos con respecto a cada uno de los animales. Hoy en día tenemos unos proyectos articulados a esta tecnología que nos permite llegar a lo desconocido y que no podemos llegar con parámetros productivos a nivel de campo. Entonces, en este sentido, hemos venido avanzando con Agrosavia, con Asocriollo y estas dos universidades nacionales en un proyecto que vamos a realizar en este mes que entra, y de esta forma también
poder determinar cómo ha sido la evolución del ganado lucerna en el tiempo. El ganado lucerna, como saben ustedes, tiene la conformación del Holstein, el Shorthorn lechero y el Artón del Valle. Pero por la selección que vaya haciendo en el tiempo, uno puede estar jalonando genes de mayor productividad, y por ese orden de selección y de parámetros en donde vamos haciendo más énfasis, podemos estar dando una modificación al ancestro genético con que se formó el ganado lucerna. Con los genotipados podemos tener la posibilidad de determinar hoy qué composición racial tenemos en términos de las 3 razas que dieron origen a su formación. Y adicionalmente, hoy tenemos algo que afortunadamente ya Socriollo lo tiene validado, y es la implementación de la clasificación lineal dentro de las características fenotípicas morfológicas. Entonces ya estamos en el proceso de formar nuevos jóvenes que puedan llevar esta tecnología al campo y de esta manera darle el privilegio, transmitir ese potencial que tenemos con nuestras razas criollas y colombianas y poderlas sacar de ese estado de muy pocos vientres, de muchas dificultades desde el punto de vista genético, y que podamos con cruzamientos absorbentes también incrementar el núcleo poblacional y de esta forma tener un mayor número de animales de cada uno de estos componentes raciales criollos y colombianos. Mi nombre es Viviana Potes Mendoza. Trabajo para la Reserva Natural del Atico en la parte de alimentos, de elaboración de quesos, y en estos momentos estoy elaborando quesos, elaborando cocadas con leche orgánica de aquí del Atico. Las cocadas van con la leche orgánica, llevan azúcar orgánica y el coco también es orgánico. Me siento como con la ventaja de que aquí puedo practicar todas las cosas que he aprendido, porque tengo la oportunidad de tener la leche el día que yo quiera, cuando quiera, y elaborar los productos que yo quiero elaborar. Por ejemplo, con la cocada, yo empecé haciendo un ensayo, pero vi que me quedaron bien, entonces seguí elaborándolas. Lo mismo el queso también, y pues he ido perfeccionando un poquito el queso. Y pues para mí es gratificante cuando la gente viene, yo le ofrezco las cocadas que he elaborado, le ofrezco el queso, y sé que a la gente le gusta, entonces eso es gratificante para uno. Todo el esfuerzo en la parte de producción primaria que hemos visto hasta el momento tiene que complementarse con lo que vemos aquí, con esta pequeña experiencia de innovación, de creatividad en torno a la utilización de esos productos que hemos visto para la realización de subproductos lácteos o cárnicos que lleguen directamente al consumidor. La realidad es que el esfuerzo ambiental, social, técnico, económico, que se refleja en las diferentes bondades de los sistemas de producción silvopastoril, agroecológico, pues tiene que estar reflejado con llevar estos productos directamente al consumidor final, con unas propiedades nutracéuticas, con características funcionales y todo lo que hay detrás de alimentos libres de hormonas, libres de antibióticos y libres de agroquímicos. Es ahí donde está el reto de la siguiente generación que les hemos puesto como proyecto familiar para que todo este esfuerzo se vea canalizado hacia un consumidor final que tiene el anhelo de poder tener alimentos sanos como los que estamos viendo aquí en la mesa. Las primeras experiencias las iniciamos en lácteos, las iniciamos con Celema, la central lechera de Manizales, en donde transformaron leche orgánica en leche UHT, productos y subproductos a través de mantequilla y quesos especialmente. Y en este momento estamos también en la tarea de generar un poco de más autonomía para que vamos cerrando el ciclo y podamos llegar de una forma muchísimo más eficiente y a unos costos más interesantes y sostenibles para el consumidor final. El programa de la ovinocultura en la Reserva Natural del Atico está articulado al cultivo de la caña de azúcar para el control de arbences. No obstante, dado el mejoramiento en la calidad genética del rebaño hacia absorción a la raza Peliway,
tenemos que hay algunas etapas fisiológicas sobre las cuales ameritan la implementación de tenerlas en sistemas silvopastoriles como el que estamos viendo en este momento. Es así como los ovinos entran un mes antes del parto, su lactancia hasta los 2 meses a 3 meses y los animales en el postdestete a estos sistemas. De resto, como vamos a ver ahora, el programa de ovinos está articulado al cultivo de la caña de azúcar en el control de las especies asociadas a este cultivo. Este es un rebaño Peliway que maneja un programa de registros muy selecto en torno al mejoramiento que hay detrás de cada una de sus habilidades, tanto de adaptación como características productivas. El rebaño que estamos viendo aquí es el rebaño élite, que está siendo padreado con un reproductor que tiene unas condiciones cárnicas supremamente interesantes y especialmente desde el punto de vista de su habilidad materna y de dónde proviene de sus progenitores. En la Reserva Natural del Atico venimos desarrollando un proyecto de investigación conjuntamente con la Universidad Nacional de Palmira, en donde el proyecto de la ovinocultura es ya una línea de investigación que obedece a las necesidades de cada uno de los intereses desde el punto de vista productivo. Es así como hemos investigado en primer lugar lo que es la diversidad genética del ovino de pelo en Colombia, en donde la Reserva Natural del Atico fue uno de los sitios donde se implementó la investigación. Hemos desarrollado pruebas morfogeométricas para poder determinar las características fenotípicas, el balance y el equilibrio para tener una población como la que estamos viendo de vientres. Otro de los proyectos que hay detrás del interés nuestro es lo que tiene que ver con características cárnicas y la calidad de la carne que pueda tener al evaluar el genoma de los animales y poder hacer cruzamientos dirigidos. Los animales que ustedes ven aquí son hembras élite desde el punto de vista de los valores genéticos que tienen. Son hijas de los mejores reproductores que hemos tenido, de líneas genéticas mejorantes, y van a ser las madres de los reemplazos que vamos a tener posteriormente en la Reserva Natural del Atico. Los parámetros de producción que tenemos hoy en día son de un incremento en la prolificidad, de tener antes de la implementación de este sistema silvopastoril más la genética Peliway de un 25% de partos gemelares. Hoy tenemos el 70 al 75% de partos gemelares, contribuyendo con una de las características más importantes desde el punto de vista económico, como es la parte reproductiva. Hemos seleccionado por habilidad materna, hemos seleccionado por la conformación del animal, pero ante todo el principal parámetro para nosotros de registro de información es lo que hay detrás del pesaje de las crías a los 40 a 45 días de nacidos, que son los que nos permite poder percibir la cantidad de leche que le está suministrando la madre a cada una de sus crías. Con el peso al nacimiento y el peso al destete, teniendo un 70-75% de partos gemelares, es lógico que los parámetros se tengan más bajos que si es un parto único, con un solo individuo al momento del nacimiento. Pero cuando llegamos nosotros al peso al momento de entrar a servicio las hembras o peso al sacrificio, hemos encontrado que los animales se nivelan y seleccionamos hoy también reproductores que tengan el gen de portar la característica de ser animales portadores de la prolificidad. Mi nombre es Pedro León Gómez, soy de la ciudad de Arauca, departamento de Arauca, y gracias a Dios, por medio de una empresa donde estuve laborando en el Caquetá, que se llama el CIPAD, pues me dio esa oportunidad para estar con esta otra empresa de los hermanos Molina, que las cuales me han acogido con mucho cariño, y pues trabajando aquí pues me siento muy bien. Y en esta parte de los ovinos pues hay el manejo que se hace del arbense. Por allá le decimos la maleza, el control de la maleza y Entonces pues aquí hay varias rotaciones. Estamos aquí en el Atico 2 o 3 días, salimos a San Jerónimo,
más hacia allá el Alizal y Santa Lucía y así el Trébol. Entonces pues ahí va uno rotando, lo va llevando para haciendo ese control que como lo vamos a mirar ahorita es lo mismo que se hace aquí. Ellos lo hacen por los callejones en ese control de lo que es el arbense, ¿sí? Entonces pues yo aquí me siento muy orgulloso, muy bien, con los patrones y con todo. Pues he tenido una buena armonía con todos, no tengo que decir nada de nadie, buen compañerismo y gracias a Dios. Este proyecto de la ovinocultura en la Reserva Natural El Atico recoge todos los principios agroecológicos sobre los cuales está soportado el programa agroorgánico. El primero de ellos es la conservación, mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. El segundo es la regulación del recurso hídrico. El tercero es la manutención de la biodiversidad. Cuarto principio es el balance económico que se pueda tener. El otro principio, que es de los más importantes, está referido al incremento en la mano de obra. Hay una mayor generación de empleo con este proyecto. Por otro lado, los gases de efecto invernadero se hacen menores. Se produce un alimento muchísimo más saludable para el consumidor final, y detrás de todo esto hay algo fundamental dentro de lo que es la certificación agroecológica o orgánica, y es el bienestar animal. Cuando nosotros hablamos de la carga que se requiere en un cultivo de la caña de azúcar, estamos haciendo énfasis de unos 3 animales por hectárea de caña de azúcar que tenga uno como área neta. Y si nos vamos a los bienes y servicios ambientales, pues está un reconocimiento muy grande dentro de este programa de integración agrícola, pecuaria y forestal, con los elementos que hemos hablado, en donde integran el componente animal en 3 especies, que son el perro, que es fundamental para esta actividad, el equino, que sirve de transporte para la persona que maneja el programa, el ovino, que hace la labor cultural, que se recoge toda ese estiércol y materia orgánica para devolvérselo al cultivo. Está el cultivo de la caña como elemento agrícola, y el componente forestal, el que acompaña el paisaje que hemos venido viendo a través de los sistemas silvopastoriles y la caña con arborización. Mírala aquí, mono, mírala. Mírala aquí. Mírala aquí. Es importante observar la presencia de una alta carga de lombrices por metro cuadrado. Nosotros hemos llegado a contar hasta 100 lombrices por metro cuadrado a 30 centímetros de profundidad. Eso hace que el suelo tenga estas características desde el punto de vista de la estructura. Una estructura granular que permite que haya un porcentaje por lo menos del 50%, tanto de macro como de microporos, 50% a sumatoria. Los microporos, que ocupan más o menos el 40% de ese 50%, son los que se encargan de la retención del agua. Y los macroporos, que tienen que ver con estos incluso canales que se forman por parte del trabajo que hacen las lombrices, los coleópteros, son los encargados de hacer el drenaje del suelo. Eso es bien importante. Vean, observen cómo se desintegra el suelo con una presión muy bajita, siempre manteniendo los agregados, los coloides, que son fundamentales para, como característica de una buena estructura. Impresionante. Hay otros artistas en todo el proceso de descomposición primaria del estiércol, como los miriápodos. Estos macroinvertebrados son fundamentales en la transformación primaria del estiércol, y luego ya el estiércol es sometido al trabajo de las lombrices, como se ve aquí, y posteriormente a el ataque de las bacterias y los hongos para hacer prácticamente
incorporado como humus al suelo. La materia orgánica de estos suelos en este momento está casi en los niveles de la materia orgánica del bosque del Atico, que es de 4% de materia orgánica. Vean esto. Impresionante. Muy bien. Esto hace parte de los bienes y servicios ambientales de la actividad pecuaria, en este caso la ganadería, y esa reconversión frente a una ganadería convencional, que es una ganadería extensiva con pocas manifestaciones de introducir nuevas formas de vida al sistema de producción. Entonces, estos sistemas silvopastoriles generan unas posibilidades en biodiversidad en términos de muchas especies. Si vamos a la parte de avifauna, la Reserva Natural del Atico cuenta con más de 160 especies de aves, que son el 20% de las aves que hay en todo el valle geográfico del río, en todo el Valle del Cauca, incluyendo la zona pacífica, zona de ladera y la zona plana. Entonces son sistemas de producción muy incluyentes que desde el punto de vista de la biodiversidad juegan un papel fundamental en esa conservación de tantas formas de vida que queremos que vayan haciendo su aporte dentro de cada uno de los sistemas productivos. Es así como dentro de las diferentes formas de vida que hemos venido investigando en el tiempo, encontramos arañas, encontramos la avifauna, encontramos entomofauna y también encontramos todas las diferentes formas de vida que hay a nivel del suelo, que es los macro y los micro en términos de toda esa vida del suelo. Si nosotros nos vamos a cuantificar esa vida que se acaba de expresar en esa muestra que acabamos de sacar de suelo, encontramos que es el equivalente al peso de una vaca por hectárea. 450 kilos de macro tenemos a nivel de 0 a 20 centímetros de profundidad. La macrobiología del suelo está originando todos esos impactos de bienes y servicios ambientales que se manifestaron anteriormente. Este sistema silvopastoril intensivo, que está conformado por gramíneas como el Megathyrsus máximo, conocido vulgarmente como guinea o la estrella africana, y árboles como el Prosopis juliflora, el algarrobo forrajero, tenemos también el Guasuma mifolia, el Gliricidia sepium, todas especies tropicales y muchas de ellas leguminosas que tienen unos efectos y unos aportes muy interesantes desde el punto de vista de la fijación de nitrógeno que hacen al sistema, pero también de la estimulación del ciclaje de nutrientes mediante todo el aprovechamiento de sus sistemas radiculares profundos que ellas están manejando. Nosotros aquí en estos sistemas podemos estar hablando de poblaciones de leucaena que han sido sembradas a 1.35 metros de distancia entre surco y a chorrillo. Podemos hablar de poblaciones que van entre 15 y 20 mil leucaenas por hectárea, ¿sí? Que si uno se pone a hacer los cálculos de cuánto nitrógeno está fijando esta leguminosa arbórea, podríamos estar hablando de cantidades apreciables entre 400 y 500 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Adicionalmente a toda la estimulación en el ciclaje de nutrientes que se da con la transformación que hacen los rumiantes de estas gramíneas más el follaje de la arbustiva, y la están convirtiendo precisamente en carne, en leche, pero también están haciendo un gran aporte en el ciclaje de nutrientes mediante el estiércol y la orina. Son cantidades apreciables, y apreciables porque estamos hablando que por hectárea por año una carga de 4.2 vacas, como se maneja aquí en la Reserva Natural del Atico, puede estar entregando del orden de 10, 12 toneladas de materia seca de estiércol. Entonces cuando uno se pone a hacer el balance de lo que es un sistema agroforestal silvopastoril intensivo en producción ganadera, puede tranquilamente referirse que está al frente de un sistema de producción que está aportando en la mitigación de cambio climático. Muy distinto a lo que se viene haciendo
de estigmatizar la producción ganadera a nivel del mundo. Nosotros en el planeta Tierra tenemos áreas significativamente importantes en pastizales, y solamente un catalizador biológico como el rumen que hay en los rumiantes es capaz de transformar enormes cantidades de biomasa producidas por mecanismos como la fotosíntesis, tan interesantes y eficientes como la fotosíntesis, transformarlos en proteína animal y en energía animal. Es hora que el mundo entienda que la ganadería bajo esquemas de producción sostenible puede ser uno de los elementos preponderantes en la mitigación del efecto de cambio climático. Así lo estamos viendo nosotros en el Atico, en una ganadería que tiene cero dependencia de insumos externos. Nosotros en este sistema de Porrero no hacemos aplicación absolutamente de nada que venga de fuera del sistema de producción. Desde el punto de vista del ciclo hídrico, tenemos unos aportes muy interesantes, porque toda esta composición de doseles decretado por los árboles, por los arbustos de diferentes especies, están llevando a una regulación de la temperatura y de la humedad dentro del sistema de producción, que hace que estos sistemas en la época seca tengan unos comportamientos interesantes. Y si nos metemos en la huella de carbono, pues podemos estar hablando de que solamente en producción de gramíneas y leguminosas arbustivas que son consumidas por los animales, podemos estar hablando de 29 a 30 toneladas de materia seca por hectárea. Si eso lo miramos en el concierto de los sistemas de producción a nivel planetario, podemos encontrar que este es uno de los sistemas más eficientes en la captura de carbono y en una captura de carbono estable, porque a su vez estamos incrementando la materia orgánica y no nos podemos olvidar que el 50% de esa materia orgánica es carbono precisamente. Entonces, la invitación que hacemos a todas las personas que tenemos oportunidad de interactuar con ellos es a que reconozcamos en estos esquemas de producción, unos esquemas de producción de una bondad infinita y unos esquemas de producción que llevan al rescate de una actividad noble, una actividad importante para el ser humano por la proteína que produce para la nutrición humana, como es la producción ganadera sostenible.